Ya estamos. Disculpen, el retraso. Estábamos teniendo una serie de problemas técnicos, pero ya se resolvieron. Bueno, de antemano, pues muchísimas gracias a Alejandra y a Leo por aceptar esta invitación, que nos hayan concedido la entrevista. Y pues todo el equipo de Nextia Lab estábamos muy emocionados de tenerlas acá. Entonces, pues bueno, primero que nada, pues ¿cómo están? No es cierto. Bueno, sí, pero me gustaría que para iniciar esta charla nos platicaran, eh, para todos los que nos están viendo, qué es Mandarax y por qué surge Mandarax. A lo mejor tal vez una brevísima historia de Mandarax, ¿no? Que nos pudieran compartir. Sí, claro, pues antes que nada, gracias por invitarnos a participar. Hoy es un día muy especial para, para nosotras y me imagino para muchas mujeres que se dedican a cuestiones que tienen que ver con ciencia, ya que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y por lo mismo esta charla tiene todavía más sentido y nos hace todavía más felices estar aquí. Mandarax es un podcast de explicaciones científicas para tu vida diaria que lleva 5 años de existencia, más o menos, y que Alita y yo hacemos muy felizmente una vez cada 15 días. Antes era una vez a la semana, pero ahora una vez cada 15 días agarramos un tema que en ocasiones se nos ocurre a nosotras y a veces nos propone la gente que nos escucha y lo desarrollamos pues para que, punto número uno, nosotras entendamos un poquito más de qué va y después la gente también y se respondan algunas preguntas que todos podríamos tener. ¿Quieres contar tú cómo surge? Ah. Em, pues surgió más, según yo, como medio fortuitamente, en el sentido de que no había así como planeado antes y luego vimos cómo sería el camino, sino que se fue dando. Leonora tenía hace ya varios años un programa muy famoso en Radio Ibero, en Ibero 90.9, perdón, al cual me invitaba cada semana, los miércoles, a hablar de algo de ciencia. Luego ese programa, junto con muchas cosas de Ibero 99, murió y estábamos muy tristes, pero más o menos por las mismas fechas, paralelamente a eso, se inauguró Puentes, que era como una productora de podcast muy padre, y uno de sus fundadores invitó a Leonora a un podcast que ahí tenían, hablaron de ciencia, de la tesis de Leonora, y le propusieron, pues, ¿por qué no hacer un podcast, que todo el podcast fuera de ciencia? Entonces Leonora me invitó a mí para hacerlo juntas, hicimos un piloto y salió muy bien y a partir de eso ya comenzamos a hacerlo semanalmente. Vale, y ustedes se conocían, o sea, previo a este proyecto ustedes ya se conocían entonces. Sí, Ale y yo habíamos pasado por como uno de los 8 círculos del infierno, no sé exactamente cuál, en la, en la redacción de un libro de texto de biología secundaria. Y lo digo así porque es una chamba súper larga y súper complicada y súper cansada y fue un proceso como muy agotador, pero sobre todo porque para cuando Ale se incorporó a ese proyecto yo ya llevaba como un par de años en ello, porque tenía un equipo con el que estábamos haciendo ese libro previamente, que de verdad es que no nos estábamos dando abasto. Entonces la editorial fue como de, ustedes no están pudiendo terminar este libro a tiempo, niñas, y necesitamos que alguien venga y ponga orden aquí. Y nosotros como, no, chale, nos van a poner a quién sabe quién, alguien súper aburrido, seguro como a alguien ya muy mayor que tenga millones de experiencia escribiendo libros, y va a ser súper incómodo, y pues porque uno obviamente piensa lo peor, y de repente así estábamos en la terraza de la editorial, y llega así con leggings fosforescentes, casi que, Alita, y fue como de, vamos a ser amigas, y mira Sí. cómo ya pasaron tantos años, logró salir el libro de texto, se publicó durante muchos años, y mucho tiempo después salió Mandarax, no sin muchas cervezas previas, ¿no? Porque pues sí nos hicimos amigas, que es lo que un poco hace que Mandarax sea tan divertido para nosotras y creo que para la gente también. Sí, yo también creo que es como una pieza clave del éxito de Mandarax, que Leonora y yo, desde antes de empezar Mandarax, pues ya pues éramos muy amigas, teníamos conversaciones, es decir, el flujo de la conversación que se expresa en Mandarax, pues en realidad es porque es el flujo de nuestra conversación Claro. general.
claro, alguna de las cosas que pues a los que escuchamos Mandarax más nos gusta es como la fluidez que tiene y lo natural que van surgiendo todas, pues la conversación, ¿no? Quisiera preguntarles también, aparte de esto, pues dentro de estos 5 años que llevan desarrollando Mandarax, eh, no sé si quisieran contarnos alguno de los mayores retos que han tenido durante este proyecto. Sí, bueno, yo creo que uno de los momentos más complicados de la historia de Mandarax, al menos desde mi óptica, fue cuando se nos informó que Puentes, la plataforma en la que hacíamos Mandarax antes, ya no iba a existir más, porque eso nos dejaba a nosotras con, pues con muchas posibilidades y ninguna en realidad, que era como unirnos a un nuevo proyecto al que afortunadamente nos unimos y que se llama Sonoro y en el que ahora somos muy felices, o pues lanzarnos a ver cómo podíamos mover Mandarax nosotras solas. Y era como, pues como lanzarnos un poquito a un lugar desconocido después de haber nacido y crecido dentro de una misma plataforma que nos hacía un montón de cosas muy fáciles y que de repente como que nos habían dejado huérfanas. Afortunadamente todo salió bien, pero yo sentí que fueron unos meses como de mucha incertidumbre y de muchas pláticas y de mucho, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos solas? ¿Qué procede? O sea, eso para mí fue un momento raro. Sí, yo también diría eso mismo, porque además de pasar a Puentes a pasar a Sonoro, no fue inmediato. O sea, no fue como de adiós Puentes, pero aquí está Sonoro. O sea, sí fue casi inmediato, es decir, no estuvimos así muchísimo tiempo sin productores, pero pues ese periodo de que pues no sabíamos qué hacer, creo que hasta fue como pues igual y Mandarax se acaba, ¿no? O cómo le hacemos para que no se acabe. Y creo que lo que a mí eso me dejó mucho, que estuvo bien padre, que fue como abran un Patreon y lo abrimos y tuvimos una respuesta así como muy abrumadora, pero abrumadora en el lado de lo padre. De mucha gente, ¿no? Que desde el primer día se metieron y decidieron apoyarnos económicamente, que eso es lo que hace la gente en Patreon y que hasta el día de hoy siguen y bueno, sigue creciendo. Entonces, pues a mí me parece interesante como una cosa que en principio era una gran desventaja y que bueno, sigo lamentando que Puentes no exista, pero que era como una gran desventaja para Mandarax, de repente se volvió una súper, más bien hizo visible un potencial que ahí estaba y que no habíamos explorado. Totalmente. Claro, de hecho, al menos por ejemplo, para los que escuchamos, yo la verdad solo noté los cambios de que de la nada todos los podcasts de Puentes ahora eran Sonoro y nunca entendí así exactamente qué pasó ahí, pero es extraño, ¿no? Saber cómo, pues que hubo muchas cosas que corrieron riesgos, ¿no? Y de manera alterna al mayor reto que se han encontrado, ¿cuáles han sido de los momentos más formidables que han tenido entre todo este viaje que ha sido producir o conducir el podcast de Mandarax? Pues a mí se relaciona con lo que acabo de decir, como de la respuesta de la gente. Que sí, una parte es Patreon, pero en realidad eso solo es una fracción, ¿no? De toda la respuesta de la gente. Es muy, pues es como muy gratificante que algo que nos gusta mucho hacer y que no teníamos pues ninguna ambición real más que pasarla bien haciendo, tenga una respuesta del público tan bonita. O sea, porque no nada más nos escucha mucha gente, que eso ya está increíble, sino que mucha gente nos escribe cuando hacemos nuestras reuniones de Bardarax, ahora en Zoom por la pandemia, pero antes presenciales, pues el conocer a algunos de los Fandarax, como les llamamos, y que tengan gestos de aprecio, pues como tan genuinos y tan bonitos, pues es también sobrecogedor, ¿no? En el sentido bonito, pues, o sea, que nos tengan cariño y que a nosotras y al programa y aprecio y gratitud por hacerlo, es increíble, la verdad. Eso es de lo que a mí más me gusta, o sea, como de lo que más, además es como una consecuencia que no estaba planeada para nada. Y creo que el año pasado fue para nosotras extra especial porque además de que cumplimos 5 años con el programa, terminamos en las listas de Spotify y de Apple Podcast como el programa de ciencia más escuchado en México. Entonces esto fue como de wow,
no solamente lo sentimos porque la gente que nos sigue es tan dedicada que nos lo hace sentir todos los días, sino que hay números tangibles que muestran que la gente sí nos escucha y que de las otras oportunidades de podcast y de contenidos relacionados con ciencia que hay en el gigantesco internet, la gente aún así en México por lo menos prefiere oírnos a nosotras. Y esto fue así como nos sentíamos, éramos pavos reales, te digo. Ya me imagino, qué padre. Ahora analizando un poquito la labor que han venido desarrollando desde todo este tiempo, ¿ustedes cómo, o sea, cómo internalizan pues este papel de tener un par de mujeres que estén dirigiendo un podcast de ciencia? O sea, ¿por qué es importante que haya un podcast de ciencia dirigido por mujeres? Así, en breve, pues. Pues, bueno, en primer lugar creo que hay que decir que no lo pensamos, creo que nunca lo hemos pensado así como female power que mandara que seamos nosotras dos, porque como ya dije hace rato, más bien como que fue fortuitamente y nace sobre todo de nuestra amistad y nuestras conversaciones y pues resulta que somos mujeres. Ahora, habiendo dicho eso, pues a mí me parece importante que haya voces de mujeres en cualquier ámbito. O sea, la divulgación de la ciencia siendo uno de esos ámbitos, ¿no? Los podcasts, pero en realidad, pues en cualquier lugar, creo que sí, bueno, de mujeres y en realidad de todo, ¿no? O sea, la diversidad que aportan las diversas voces justamente creo que hacen visibles cosas que de no tener esa diversidad no te darías cuenta. Es muy bonito, además, creo que a lo largo de la historia del programa, todas las personas que han colaborado con nosotras, en términos no de producción de audio, o sea, no de armar el programa y dejarlo listo para escuchar, pero en la creación del programa y los guiones, han sido mujeres. O sea, el equipo de Mandarax siempre ha sido, sí fue, pues no fue a propósito, pero por ejemplo, ahora las dos personas que trabajan con nosotras, Celeste e Inés, pues han estado con nosotras mucho tiempo. Antes teníamos a otra guionista que se llamaba Sofía y no sé, como que ha sido pues muy orgánico y muy cómodo que el equipo se configure así. Nunca nos lo hemos cuestionado ni nos hemos como puesto así como de, pero solo mujeres, para nada. Pero trabajamos muy bien y la realidad es que creo que esto se traduce en el resultado que es cada uno de los programas que sacamos. Claro, o sea, como lo dicen, ¿no? O sea, no es algo que se fue planeando, sino que simplemente se dio, da la casualidad de que son mujeres, ¿no? Pero en este sentido, por ejemplo, ustedes pues ya están en este papel y como les digo, casualmente son mujeres, ya ahora tienen como, quieran o no, tienen ahora como una responsabilidad o un cargo, o sea, algo que asumir, un rol que asumir, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en este sentido, creen que, por ejemplo, si las niñas o las mujeres en la ciencia son importantes? ¿Por qué son importantes? O, por ejemplo, ¿por qué es importante tener como esta representación, al menos de figuras femeninas que estén destacándose en la ciencia o al menos teniendo, no sé, un papel como el que ustedes tienen o la representación o, no sé, el éxito que han tenido, ¿no? Pues el caso de la importancia de la representación de las mujeres en la ciencia y lo que puede significar para nuevas generaciones de científicas es algo que se ha trabajado mucho y siempre se identifica como uno de los puntos importantes para estimular el interés de niñas y mujeres jóvenes para dedicarse a una carrera científica, es el concepto de tener figuras a quienes ver que han sido exitosas o que hayan podido desarrollar una carrera científica pues prolífica, ¿no? Porque mucho de lo que hace que muchas niñas y mujeres jóvenes no se sientan alentadas a desarrollar una carrera científica es que se les dice socialmente, se nos dice socialmente de manera muy constante y común que la ciencia no es tanto para mujeres y que es como una cosa para la que pues en algunas disciplinas por lo pronto son mejores los hombres, entonces tú mejor enfócate a cosas que sean como más, pues para las que estés mejor capacitada, ¿no? Entonces el tener modelos a seguir y como a quienes aspirar o a quienes ver que sí han podido desarrollarlo,
ayuda a liberar un poquito del estigma de que las mujeres no servimos para hacer cosas que tienen que ver con ciencia, que es además una falacia completa. Sí, yo también creo que en cualquier labor profesional, en cualquier ámbito, es más, en cualquier cosa que hace una persona, se expresan, pues expresas mucho de tu idiosincrasia, ¿no? De las creencias, de ideologías, en fin, y la divulgación de la ciencia y la ciencia no son excepciones, como a veces se cree, ¿no? Es decir, siempre estás más en bueno, o puedo hablar más de la divulgación porque eso es lo que yo hago. Siempre estás poniendo una parte de ti en ese trabajo, o sea, hay un reflejo de ti. Y siendo así, entonces creo que el reflejo de las mujeres en esas labores, o sea, en la labor científica o en la labor de la divulgación científica, hace a la divulgación científica o a la ciencia algo distinto y justo le aporta más diversidad, ¿no? Lo que decía antes. Creo que, por ejemplo, en el caso de Mandarax, pues Leonora y yo tenemos intereses en el feminismo, ¿no? O sea, y eso yo creo que se expresa pues en la elección de algunos de los temas que hemos tratado, en las bromas que hacemos, en los comentarios, es decir, somos quienes somos y nos expresamos aunque estemos hablando de desarrollos tecnológicos o de la luna o yo qué sé. Entonces, yo creo que eso es también súper importante, o sea, que esas diversas expresiones que existen en la gran diversidad de mujeres que vemos en el mundo, pues puedan ser expresadas a través de las labores científicas, ya sea en la academia o en la divulgación. Justo hace un tiempito dimos una plática sobre el papel de las mujeres en la ciencia y platicamos, hablamos como que leímos muy a fondo y trabajamos mucho el tema de que la ciencia ha perdido, la actividad científica ha perdido mucho históricamente porque no ha tenido tantas mujeres involucradas y que muchos de los avances científicos y tecnológicos que tenemos son de la manera que son porque desafortunadamente solamente se ha tomado en cuenta el 50% de la población al momento de pensarlos y hacerlos. O sea, como por ejemplo muchas cosas que tienen que ver con el diseño de automóviles y por qué las mujeres salimos más lesionadas en choques, porque bueno, están diseñados, pensados en el cuerpo de un hombre. O ciertas disciplinas científicas que cuando hacen trabajo experimental solo usan modelos animales de ratas macho y cuando pasan de modelos animales a modelos humanos no usan mujeres para pruebas clínicas, ¿no? Entonces es como, bueno, se ha perdido un montón probablemente por solamente tomar en cuenta el 50% de la población. ¿Y qué tanto más podríamos haber conseguido, pensado, hecho, desarrollado, realizado si se hubiera tomado en cuenta el otro 50% desde el inicio, ¿no? Entonces, mientras más gente haya trabajando en ciencia ahora, pues como dice Alejandra, más empieza a cambiar también el tipo de preguntas que se hacen, el tipo de enfoques que se les dan a las investigaciones, el tipo de interrogantes, de inquietudes, de respuestas que se obtienen, porque ya se está tomando en cuenta que el mundo está compuesto por un 100%, no un 50%, ¿no? Y eso es, pues, es súper importante. Sí, es, como lo mencionas, pues sí, es muy importante. También me llamó mucho la atención, como mencionó Alejandra también, el haberse desarrollado en una carrera científica, pero paralela a lo esperado, ¿no? O sea, normalmente todos esperamos que, o sea, fijamos nuestra carrera como científicos hacia la investigación nada más cuando no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas aparte que podemos hacer, ¿no? O sea, esto de la divulgación y tan solo el hecho de que, por ejemplo, en México no hay carreras formales para formar, o sea, algo formal para formarte como divulgador más que la pura experiencia, ¿no? Bueno, a Quisiera ver, preguntarles, perdón. perdón, en defensa de la UNAM hay un par de instancias en las que sí dan cursos como muy formales de temas relacionados con la divulgación y la comunicación de la ciencia, incluido el diplomado de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la maestría en Filosofía de la Ciencia con línea terminal en Comunicación de la Ciencia. O sea, Sí, sí hay manera, diplomados. pero ¿mande? No, perdón, termina. Ajá. No, pues que, o sea, sí hay manera, quizá no como licenciado en comunicación de la ciencia, pero sí hay opciones de profesionalización. Claro. Sí, pero creo que sí, y fuera de la UNAM también hay, y siento que cada vez hay más, lo cual está muy bien, pero creo que algo,
O sea, sí es cierto que para ser biólogo necesitas estudiar una licenciatura en biología, Claro. ¿no? O sea, no te Sí, haces claro. biólogo nada más haciendo cosas de biólogo. Y sí te puedes hacer divulgador nada más nada más nombrándote, ¿no? Como Sí, divulgador, total. que no digo que eso esté bien o esté mal, o mejor o peor, solo esa parte es la parte de la profesionalización de la divulgación de la ciencia que todavía está en camino. Eso. Sí, claro, o sea, son, bueno, o sea, sí existen, pero son a lo mejor medios que son un poquito menos visibles o menos lógicos para pues los estudiantes en formación, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarles, en cuanto al desarrollo, el desarrollo de una carrera científica, ustedes tal vez tengan un mensaje para todas las niñas y mujeres que nos están viendo en cuanto a su experiencia. Pues, pues yo estaba escuchando un podcast hace rato que me hizo pensar mucho. A ver si lo logro articular bien y no me sale un mensaje party pooper, que es que, que, es que hay muchos ejemplos y mucho la narrativa de los ejemplos de las mujeres en la ciencia son como la figura de lo extraordinario y que logró algo, ¿no? De la figura extraordinaria de Marie Curie, que a pesar de todo, tiene 2 premios Nobel, ¿no? O de esta niña que contra toda adversidad logró titularse. Y ok, o sea, esos ejemplos son reales y pueden ser inspiradores, pero invisibilizan que pues todos estos obstáculos que las mujeres tenemos mucho más que los hombres en la ciencia. Es decir, los hombres también tienen obstáculos y la academia es un camino pues muchas veces muy duro, pero dentro de esa rudeza del camino en la academia, para las mujeres hay más baches, hay más gente que te empuja. Y, y entonces en esa narrativa como de la figura extraordinaria que lo logró, como Marie Curie, pues se deja de ver todo esto. Entonces, respecto a la pregunta, por eso decía que si no iba a acabar siendo party pooper, eh, no quiero que esto que estoy diciendo se entienda como que no hay que esforzarse, ¿no? O que si te gusta la ciencia o si estás en una carrera científica o que no la sigas o que no haya que alentar a las niñas a la ciencia, para nada de eso. Pero creo que sí, lo que yo le diría como a mí misma, pues, como entrando hace 20 años, hace 18 años a la licenciatura, sería, pues por ser mujer la vas a tener más difícil. O sea, es así y es súper injusto. O sea, sepan eso desde un inicio y hay que hacer cosas para que eso pueda ser distinto. No va a ser distinto en el tiempo de vida en el que estés estudiando una licenciatura porque las cosas no cambian tan rápido, pero no por eso no deja de valer la pena seguir haciendo cosas para que generaciones que vengan 20 años después que tú, pues la tengan un poquito mejor. Sí, tremendo, ¿no? Yo ya no podría añadir nada más. Bueno, pues no sé si estén de acuerdo en pasar a ver las preguntas que tenga el público, porque están escribiendo un montón. Claro, obvio. A ver, vamos a ver. Están... ay. Ok, esta está muy buena también. Carolina Jiménez en Facebook pregunta, ¿cómo es que ustedes decidieron dedicarse a la comunicación de la ciencia? O sea, entre todas las oportunidades que existen como científico. Pues, mira. O En mi también es algo que surgió y No, así. pues en mi caso totalmente. Yo empecé a trabajar en medios desde los 18 años. Empecé a trabajar en radio particularmente. Y paralelo estaba estudiando biología porque pues lo del radio se me hacía muy cotorro y qué bonito y qué padre conocer a los de Limp Bizkit. Esto fue hace muchos años. Disculpen si ya no saben quién es Limp Bizkit. A mí sí me tocó todavía. Sí. Pero pues era como, bueno, pero esto es un hobby y va a ser un hobby, mejor me dedico a lo que yo realmente quiero ser, que es bióloga. Ya estudiando la carrera me empecé a dar cuenta de que las opciones estándar de ser biólogo ya a título profesional no eran del todo de mi completo agrado. O sea, el campo no me gusta, el laboratorio no me gusta. Como de, bueno, pues entonces pues me dedicaré a hacer cosas que tengan que ver con teoría y sentarme en mi casa y leer sobre cosas que alguien más hizo y comentar. Y eso era como perfecto, esto me suena que lo puedo hacer muy bien.
Y entonces en eso hice mi tesis de licenciatura y mi maestría y mi doctorado en filosofía de la ciencia, no en comunicación de la ciencia, por cierto, porque ahí todavía no me daba cuenta de lo que eventualmente me resultó mucho más obvio. Paralelo a estar estudiando mis grados, seguí trabajando en medios y te juro que yo no me daba cuenta de que podía combinar una cosa con la otra hasta que no fui al programa con Julio y nos ocurrió lo del podcast de ciencia y hasta que no me llegó la oportunidad de conducir creadores universitarios, que también pues, fue una cosa que me ofrecieron, yo no fue que activamente lo haya buscado. Entonces, en esos momentos fue como de, claro, mira, puedo combinar que tengo años de experiencia en medios con que llevo estudiando un montón de tiempo cosas que tienen que ver con ciencia. A ver, intentaré hacer las dos cosas a la vez, a ver qué sale. Pero pues para mí no fue nunca jamás obvio, por mensa, ¿eh? Porque yo creo que pude haber llegado ahí mucho antes, pero no llegué. No llegué. Pues yo creo que siempre quise serlo, pero no me di cuenta hasta después, porque mientras estaba en la licenciatura hice el diplomado de divulgación de la ciencia de la UNAM y empecé a hacer cosas de divulgación de la ciencia porque, bueno, desde niña yo decía que quería ser escritora. Nunca, lo que sucedía es que nunca pensé que se pudiera vivir de eso. Y nunca lo pensé hasta el año pasado, en realidad. O sea, porque entonces empecé a hacer divulgación, pues eso, desde hace pues, como 15 años, pero igual estudié el doctorado en la academia. Tampoco me quedaba claro que no quería ser académica hasta que estuve ya siendo académica, ¿no? Es decir, hasta que estuve en el doctorado y que había que escribir papers y como cosas así. Que ya estando en eso, pues me di cuenta que no me gustaba tanto y que además de que no me gustaba tanto, pues tampoco era tan buena como lo era escribiendo otro tipo de cosas, es decir, en divulgación. Y, y pues ya, y el año pasado que la pandemia me obligó a buscar trabajo de las cosas que según yo podía hacer, que son divulgación de la ciencia, pues me di cuenta que sí se podía vivir de eso. No así con millones de lujos y demás. O sea, no vayan a creer que de aquí a Lamborghini estamos a 3 artículos más, pero sí puedes vivir de ello. Digo, para que no, para tampoco dar fake news. Claro, claro. Al rato todos, el registro del doctorado de filosofía de la ciencia lleno, ¿no? Por tu culpa. No van a entender qué pasó. Sí, como de, ¿y ahora por qué? En las cartas de motivos, es que ya me dijeron que Es acá, que quiero un acá Aquí sí, Lamborghini. aquí sí sale. Quiero un Lamborghini. Escóndase las manitas así. A ver, déjame ver. Es que hay unas cosas que son como comentarios. Por ejemplo, aquí les declaran su amor. Oye, Dicen que gracias. Dayanira Munguía dice que es Fandarax reciente, que recientemente ingresó al mundo de Mandarax, que ha escuchado un capítulo diario cuando va a pasear a su perro, que le encanta empezar el día con ustedes, ¿no? Y que pues hashtag agricultura del mal, Dios hashtag del mal. celebrity deathmatch científico. Revolución Godín. También acá preguntan, ¿cómo fue el proceso de introducir el mundo de la ciencia al medio del entretenimiento? Ah, caray, al medio del... Me imagino que dice entretenimiento, es que dice entrenamiento. No sé, No creo sé, que es yo no considero que esté en el mundo del entretenimiento. Bueno, no sé cómo se Quizá, define el mundo del entretenimiento. pero por ejemplo, yo es que quizá es un medio, pensaría, ¿no? quizá a lo mejor como en Carl Sagan, como el que lo llevó a las grandes masas, ¿no? Con Cosmos, que la gente veía Cosmos así como a manera de entretenimiento, ¿no? Con el fin quizá de aprender. Pero no sé si más bien están diciendo cómo fue nuestro proceso de llevar como la ciencia a Mandarax, o como No, cómo claro que vemos, o sea, por supuesto que es históricamente. de su proceso. Pues qué sé yo, a lo mejor les da curiosidad saber cómo empezó a existir la comunicación de la ciencia como algo mainstream. Yo qué sé, Pues la habría que pregunta no poner lo, más detalle. no lo Yo lo que especifica. diría, sí, lo que diría en primer lugar es que, bueno, que la divulgación no es exclusivamente entretenimiento y de hecho, de entre los propósitos que podría tener la divulgación y dentro de los propósitos que yo tengo en mi cabeza para Mandarax, hay una parte de entretenimiento, pero viene debajo de otras, del entendimiento, por ejemplo, ¿no? Del entendimiento de la ciencia, pues. Em,
Por eso además, es que no sé, no entiendo bien el concepto mundo del entretenimiento. Ahora sí me parece bien importante que sea entretenido y que Mandarax lo sea. Y entiendo que esa parte de entretenimiento, de que sea entretenido, pues es algo que hace que gente lo escuche, ¿no? Y que entonces los otros objetivos o propósitos que están ahí metidos, pues se hagan, ¿no? Como una matriz de cosas en donde lo obtienes todo, ¿no? Como escucha. Pero pues no sé, yo mi labor de divulgación no la considero así como llevar la ciencia al mundo del entretenimiento. La ¿Cómo no? considero otra cosa. Si tú eres del equipo de la revista de Marta de Baile, no hay nada más de entretenimiento que eso. Ay, qué padre. No, mucho cotorreo, mucho cotorreo. Es que, bueno, me imagino que esos son como uno de los mayores retos del divulgador, ¿no? O sea, atrapar a la persona y que se interese por lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, referente a esto y al estilo que tiene Mandarax, Raúl Pérez Amezquita pregunta que si fue intencional el... Ay, todas las preguntas mal redactadas. Escriban bien. Fue intencional. Fue intencional el que le dieron ese giro de hacer divulgación con un tono ligero y tan humorístico de su trabajo, y pues también dice que es Fandarax. Pues no es que haya sido intencional como, bueno, Alejandra, ahora nos vamos a sentar aquí y nos vamos a reír durante 2 horas, ¿no? Y que sean chistosas. Exacto. Pues más bien es que, pues la manera en la que justo nosotras, pues nosotros cotorreamos y nos divertimos cuando platicamos y nos reímos mucho y nos hacemos reír. Y al momento de escribir los guiones, sobre todo el guión del piloto, nos basamos en una noche que fuimos a beber cervezas y a comer hamburguesitas a través de como una gran parte de Insurgentes, como la parte que divide la Condesa de la Roma, y que nos reíamos un montón. Entonces, pues también hacerlo así hizo que el piloto fuera naturalmente chistoso, porque nos acordábamos de cosas y, no sé, pues compartimos humor, tenemos muchas referencias en común, pero no es que todos los días es como de escribir como ver el tema de Mandarax y decir, con esto nos podemos reír, vamos a hacer que la gente se ría, o sea, solo pasa. No es intencional. Yo creo que algo que nos gusta mucho de Mandarax es que nos da muchísima libertad en general, o sea, como de temas, sí. Podemos decir lo que queramos, etcétera, o sea, ese tipo de libertad, pero en particular libertad de expresarnos como somos, es decir, como Leonora y Alejandra, y además como Leonora y Alejandra siendo amigas. O sea, eso es muy padre de Mandarax, tenemos completa libertad porque es nuestro. Total. Y porque ha funcionado. O sea, expresarnos con esa total libertad de quienes somos y de lo que emerge cuando estamos juntas, le gusta a la gente. Entonces, por eso no hay esa intención, como la que dice Leonora, de tenemos la intención de que nos vamos a divertir. Pues más bien nos divertimos cuando estamos juntas, ¿no? Nos divertimos muchísimo cuando hacemos Mandarax. Y entonces el resultado, pues, sale divertido. Qué bonito. Es que sí, luego yo, por ejemplo, lo estoy escuchando y de repente son 5 minutos de que no pueden avanzar el tema porque hay algo que de verdad es demasiado gracioso. Y yo a veces digo, a veces yo de verdad digo, ¿por qué no cortaron eso? Pero eso es lo que lo hace padre, eso es lo que lo hace muy padre porque no sé si han visto un meme que sale así como un picnic y unos tipos ahí, con tomando un espectacular. No sé, ajá, en un espectacular, y sale un tipo sentado aparte así cagado de la risa, volteando a verlos. Entonces yo cuando escucho Mandarax me siento así, ¿no? O sea, que yo estoy cotorreando con ustedes. No lo creerás, pero ese meme nos lo han mandado muchas veces de yo cuando escucho Mandarax. Es muy bonito meme. Es muy bonito. Y nada más como para que sepan, ahora que estamos además haciendo los programas en vivo y transmitiéndolos en YouTube Live para los Patreons de nuestro tier de $2, que más es uno de los más bajitos, la verdad. Es casi que si eres Patreon de Mandarax, casi que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. Si luego lo cotejan con el podcast, se van a dar cuenta que lo único que cortamos son como cosas técnicas de que algo salió mal o grabamos mal o nos estamos poniendo de acuerdo Ale y yo, de que quizá tenemos que cortar un poquito más el episodio, pero nada prácticamente de lo que pasa mientras grabamos se corta. O sea, Mandarax se hace como que, pues como si fuera en vivo, literal. Le montan unas cosas de efectos y empalman nuestros tracks de audio porque estamos en lugares distintos del mundo. Entonces se graba a distancia desde hace años Mandarax. Somos Zoom como pioneras del Zoom. Ah, vale. Sí.
Pero la verdad es que no es que tengan que hacer un trabajo de cortar y pegar lo que decimos para que quede estructurado, nada, o sea, es como casi un falso vivo. Sí. Nomás como para que sepan si están interesados en cómo se hace Mandarax, y ahorita que lo estamos haciendo en vivo creo que es muy obvio para la gente. Súper. Bueno, pues por acá Alan Medina pregunta también, dice que muchas felicidades por su podcast, es su favorito, y pregunta que cuál ha sido el Mandarax que más les ha gustado hacer y por qué. Uy, a mí Imposible. muchos. Llevamos 172 episodios grabados. No, pero a ver, yo sí tengo algunos, o sea, Sí, yo algunos. cuando me toca o sea, ahorita no podría decir así uno favorito, pero cuando son temas, o sea, si a mí me hubieran dicho así hace 10 años, es que vas a tener un programa que lo van a escuchar literalmente decenas de miles de personas y vas a poder hablar de las extinciones masivas durante 1 hora, ese es un sueño hecho realidad. Definitivamente. Y lo es, o sea, de verdad. Sí. O sea, esos temas así como muy, que me gustan mucho y que es como, ¿de verdad puedo platicar con una amiga 1 hora de la extinción del pérmico? ¡Wow! De tu pasión secreta por la biogeografía que me había mantenido oculta tanto tiempo. De lo mucho que amas la agricultura también, ¿no? Y además, por ejemplo, el episodio donde Alejandra se confiesa fan de la biogeografía, que es el de México Mágico, donde hablamos de la biogeografía de México, es uno de los episodios más escuchados de Mandarax de la historia, por lo menos de los últimos tiempos. Y es como ¿Quién lo iba a decir? Ajá. No sé si se van por el nombre de México Mágico y piensan que va a ser otra cosa y ya entrados en materia, es como, me atraparon en la biogeografía. De repente ya se ven súper interesados, ¿no? Exacto, bueno. Pero bueno, a mí, por ejemplo, de los que me gustan mucho, todos me gustan y lo que a mí me encanta de Mandarax es que yo aprendo un montón, porque cómo hacer que todo se trate de mí, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho que de verdad cada tema que exploramos es un tema que yo igual y sabía un poquitito o de plano no sabía nada y salgo con, o sea, no que sea como de aquí me voy a dar conferencias del tema, pero sí tengo un entendimiento que antes no tenía y eso para mí es valioso de todos nuestros episodios. Pero los que más me gustan es cuando nos esforzamos a hacer cosas que no son nada obvias, como los episodios de Rock en tu idioma, que es como analicemos qué canciones del rock mexicano se pueden ver desde la óptica de la ciencia y qué quería decir Saúl Hernández con eso de que la célula que explota. Eso sí me parece muy top. Porque esa es una de las cosas que hacen que nuestros podcasts sean distintos a otros. Que no nomás es agarrar como, bueno, la semana del tiburón, que lo hemos hecho. Y quedan bien esos programas y la pasamos bien y aprendemos un montón de tiburones. Pero también el programa que hicimos sobre el color negro, ¿no? O sobre lo darks, o sobre Halloween, o como ese tipo de cosas de agarrar algo y darle la vuelta para ver cómo lo podemos explicar desde cuestiones científicas, es algo que a mí me parece padrísimo de Mandarax y que amo y que sí. Magri. Vale, pues Vero dice que le encantan y que es Fandarax y que gracias por ser un referente femenino para muchas. Eugenia Arias Rama dice felicidades por la calidad de exposición. Ella era mi maestra de la prepa. ¡Wow! ¡Eugene! ¡Qué padrísimo! ¡Qué bonito! Gracias por vernos, Eugenia. Seguro ella nunca imaginó que yo fuera a ir por el camino del bien. Qué padre, los reencuentros, ¿no? Acá, en el Zoom. Rebeca Bravo Guerrero pregunta que cuáles son sus planes a futuro respecto a Mandarax. Continuar. Güey, hasta que la muerte nos separe de Mandarax. Ay, qué bonito. No, pues es que la verdad, Ale y yo es de los trabajos que más disfrutamos hacer, si no el que más. Y tenemos la intención de ver cómo podemos hacer que haya más Mandarax cada vez, no solamente en podcast, sino ver qué más podemos hacer. El caso de nuestro libro La ciencia de la pancita chelera es solo un ejemplo de ver cómo más podemos trabajar en algo derivado de la experiencia tan padre que es hacer Mandarax. Entonces, si de nosotras depende y podemos seguirlo haciendo, pues ahí vamos a seguir. Totalmente. Qué bueno. Justamente la siguiente pregunta va de los libros, de hecho. Yani Serrano dice, Leo y Alita las admiro por cómo han llevado la divulgación científica a otro nivel, como mujeres divulgando la ciencia. Y pregunta, ¿qué dificultades o retos tuvieron cuando publicaron su primer libro, La ciencia de la pancita chelera? Es el primero en conjunto, ¿no? Porque el otro es de Alejandra. Ajá. Sí.
Pues Pues, mira, lo publicamos en una pandemia, ¿no? Eso ya es complicado. pero creo que fue lo único. Bueno, no. Se tardó mucho en salir. Tuvimos Sí, un, pero eso fue por nosotras, ¿no? Porque nos tardamos como en escribirlo. no, el editorial como que lo tuvo ahí esperando un tiempo. O sea, pudo haber salido antes de la pandemia, pon tú. Porque ya estaba listo y Sí, terminado. sí. Creo, pero así como reto, dificultad, tal cual de llamarlo así, pues lo único que a mí se me ocurriría sería que la fecha para la que ya estaba planeada para salir desde antes, pues era septiembre del 2020 y pues resultó que había varios meses de pandemia, con lo cual implica para los libros, bueno, para la industria editorial en general, pues muchísimas menos ventas, o sea, porque hay, ¿no?, una crisis económica, las librerías están cerradas, si hay crisis económica, pues lo que menos va a comprar la gente es un libro, un libro. Y bueno, y sobre todo para mí, así de manera personal, eso ha implicado que no podemos hacer presentaciones en vivo, que, que pues es una parte pues muy gratificante, muy bonita de sacar un libro. Entonces, bueno, pues esperemos que se pueda at some point. Sí, teníamos la loca esperanza de hacer algo en 2021, pero no vemos claro que Sí, esto va a ser una posibilidad. Pero tengan por seguro que en el momento en el que podamos reunirnos para beber una cerveza y firmar unos libros y cotorrear, lo vamos a hacer. Porque además siempre hemos sido muy constantes con nuestras reuniones y bardarax y eventos. sí. Ahora son en Zoom, que también tiene su ventaja porque Ujú. pues, puede estar gente que vive en Nueva Zelanda. O sea, y eso no es por decir, ¿no? O sea, sí tenemos una Fandarax, Amane, hola, Muamua para ti, que Amané. está en Nueva Zelanda, pero hay muchos que están en Europa, o sea, en diversas partes de Europa, en Estados Unidos, en diversas partes de la República Mexicana. Entonces, sí, los Bardarax virtuales han abierto la posibilidad de que estemos con la comunidad que no vive en el DF nada más. Claro. Carolina Jiménez dice, soy tu fan desde Jajejijo Jueves. Eh, no sé si es una Sí, referencia a algo que no he sí, escuchado. Ah, vale. era una sección semanal que era pues obviamente los jueves en un programa Vale. de radio que ese sí fue muy exitoso que hice que se llamaba Buenos Días Santa Fe y que literal era una sección en la que contábamos chistes los jueves. Contábamos chistes mal, todos chistes blancos, que eran por lo general suelen ser chistes muy tetos. Y a la gente no me dejan de decir es que el jajejijo jueves. Yo como de todo lo que he hecho en la vida, lo que la gente más extraña es que les cuente chistes los jueves. Y bueno, pero eso es, digo, pero Ah, vale. sí. eh, pero ¿qué Qué más dice? bonito, ¿Dice ¿no? algo Desde más? entonces te sigue. No, solo dice eso. Ah, Dice, soy tu fan ah, desde Jajajijo Jueves. O sea, como que quiso ir muy al muy, punto, sí es bien Al origen. específico. sí, muy Claro. específico. Qué padre. Sí, yo también soy fan de Arax, pero la verdad es que no he escuchado todos los capítulos. No, pero Este, eso además hace muchos años en Ibero 90.9. Eso vale, ya. va, sí, va mucho más allá. Pues desde entonces te siguen, vale, qué chido. Bueno, Eliana Aguilar dice, amo los mensajes Party Popper porque suelen ser verdad. Las desigualdades ya complican el desarrollo profesional de las mujeres. Pocas van a agregar grados a su propia pendiente, eligiendo una carrera especialmente difícil. Sin embargo, persistimos. Pues un comentario. Y bueno, Andrea Matías, amo Mandarax, me encanta trabajar escuchándolas y bueno, me aviento como 3 capítulos diarios porque Wow. Johnny la ciencia está muy loca. Qué bonito. Hoy retomamos nuestro personaje favorito que es Johnny. Hace mucho no lo hacemos. Pero es que es lo que está, eso es una cosa que a mí me encanta de Mandarax, que ya tenemos como chistes locales de Mandarax y la gente entiende. Y si lo decimos hoy y no explicamos por qué, la gente va a saber que ya había capítulos antes. O sea, que hay un capítulo incluso que se llama Johnny, el cerebro está muy loco, ¿no? Entonces, y eso la verdad es padre, porque es como tener un chiste local con miles de Sí, personas. es algo que refuerza como toda la comunidad, ¿no? Totalmente. Sí. Pregunta Alan, un miembro del equipo de Nextia, que ¿por qué Mandarax? ¿Qué significa? Que si nos puedes recordar la explicación de por aquellos capítulos iniciales donde nos cuentan que
qué significa Creo Mandarax. que ningún capítulo lo decimos, de hecho. Sí, yo lo hemos escuché. dicho ¿Sí? Sí, lo han dicho, yo lo escuché, pero ya no me acuerdo. A Ok, lo mejor era el primeritito. pues tal Sí, vez. era uno del muy antiguo. Mandarax es un personaje de un libro de Kurt Vonnegut que se llama Galápagos. Entonces, es un libro muy bueno. Pero bueno, Kurt Vonnegut bueno. es muy Así, bueno. perro bueno. Y es Mandarax es un aparatito. Este libro es de los 80s. Y entonces 81 Mandarax incluso. es un aparatito que contiene todo el conocimiento del mundo. Entonces, el libro pues nos gusta mucho. De hecho, Leonora me prestó el libro un poquito antes de que Mandarax, el podcast, existiera y de ahí salió. Está bien padre porque Vonnegut como que de alguna manera predijo esto, ¿no? Que ibas a tener en algún momento una máquina que iba a tener dentro todo el conocimiento del mundo. Aunque no predijo es que te podía decir fake news. Claro, Mandarax no mentía. Mandarax no miente. Como Ajá. nosotros tratamos de no mentir. Bueno, pues yo también hablando un poquito, ya es un comentario personal, hablando un poco de lo que estabas diciendo ahorita, Leo, de de todo lo que has aprendido con Mandarax, pues yo también soy bióloga y me sorprende la cantidad de información que manejan en un solo capítulo, ¿no? Es como, o sea, yo también a veces me pregunto como toda la preparación que hay detrás de un capítulo y el hecho de trabajarlo, estudiarlo y así, ¿no? Entonces, no sé, quisiera, pues a lo mejor que nos contaran también, por ejemplo, si alguna vez han topado un tema que sea, tal vez muy complejo o algo que les haya parecido, no sé, un tema que de verdad les haya costado trabajo integrarlo, no sé. Pues Recién el de los virus no estuvo más complicadillo de lo que normalmente, ¿no? sí, pero ese creo que fue por nuestra organización interna. Creo que se nota en Mandarax que hay un sesgo muy grande hacia la biología, justamente. Bueno, hacia las ciencias de la vida, ¿no? También medicina, psicología, y que casi no hay cosas de física, por ejemplo. ¿Qué es eso, no? Y es que, pues, entendemos mucho mejor cosas que tienen que ver con las ciencias de la vida que cosas que tienen que ver con la física en particular. Sí, la física es muy tremenda. Las matemáticas también lo son, pero la física, Sí, entonces, pues, sí evitamos, ya sea consciente o inconscientemente, los temas pues, que nos cuestan más trabajo. Eh, Sobre todo los evitamos, creo que por el tiempo que nos toma prepararnos para ello, ¿no? Justo lo que dices, nos toma mucho menos tiempo prepararnos para algo que tenga que ver pues, con biología, porque aunque no lo sepamos todo, y de hecho sabemos muy poco y más bien tenemos un guión, pues es mucho más accesible poder hacer explicaciones sobre la investigación y las explicaciones y entender las explicaciones de tal manera que las podemos platicar. También mucho de lo que interviene en justo que podemos estar explicando de los temas es cómo armamos los programas. O sea que sí hay un trabajo antes de estarlo grabando de hacer sentido por medio del guión que tenemos, sobre todo como del orden en que van a ir los temas, porque eso también además nos permite justo que la plática sea más fluida y no tener como que estar brincando, que algo se sienta como porque están de repente hablando de esto que no tenía nada que ver o así. Entonces, mucho del trabajo es eso también. O sea, sí hay una parte como, obviamente tenemos que entender de lo que estamos hablando, pero sobre todo el guión nos ayuda como a que la estructura y por lo tanto cómo lo estamos dando a entender sea más fácil. Vale. Bueno, hay dos preguntas más. Bueno, te creas, es una pregunta y un comentario. más que una Consorcio, pregunta, tengo un comentario. Sí, un clásico. más que una pregunta y un comentario. Consorcio Oaxaca dice: saludos a Alita y Leonora desde Oaxaca, son un referente mega chido de inspiración a romper esquemas de género. Saludos a Oaxaca. Muchas gracias, saludos hasta la UAX. Y Alan de nuevo dice que qué consejo. Dice, ¿qué consejos le darían a los que queremos adentrarnos al mundo del podcast? O sea, yo me imagino que productores, ¿no? O sea, como, no sé, ¿perdón? No, pues que escuche podcast, eso ayuda, que esté familiarizado con el medio al que se quiere meter. Hay muchas guías en internet de cómo arrancar en términos de fierros,
literal, porque pues no siempre va a llegar uno directo con una compañía que produzca podcast, que esté dispuesto a agarrar un podcast como tan nuevo, ¿no? Y entonces uno tiene que invertir quizá en un micrófono, tiene que tener un cierto conocimiento de cuestiones de edición de audio, y afortunadamente este es un excelente momento para empezar a meterse en el tema del podcast, porque afortunadamente hay mucha información, porque mucha gente está queriendo explorar ese universo. Entonces hay muy buenos tutoriales, hay muy buenas listas de recomendaciones de con qué micrófono puedo empezar, qué programa está fácil de usar, dónde puedo subir mi podcast, cómo hago que aparezca en Spotify, cómo hacer que la gente me escuche, cómo puedo decirle a la gente que tengo un podcast y que me escuche. Entonces, literal es escuchar podcasts y, o sea, como para arrancar, pues, y darse un clavado en el mundo de los tutoriales del internet, como para cuestiones técnicas y pues que sí, que te permitan literal iniciar. No es como que vas a agarrar el manos libres de tu teléfono y con eso decir, bueno, perfecto, ya está grabado, ¿no? O sea, es un poquito más complejo que eso, pero afortunadamente se puede hacer. Una persona que no tenga mucha idea puede sin ningún problema arrancar un proyecto de podcast. Y eso es súper importante porque, o sea, el micrófono a mí me parece esencial. O sea, sí hace una diferencia tremenda grabar con el micrófono, o sea, con este, ¿no? Que es el de los audífonos, pues, a grabar con el micrófono, pues, profesional que usamos para grabar Mandarax, por ejemplo. Y otra cosa que yo diría es, bueno, que estuviera muy claro por qué quieres hacer un podcast. O sea, qué parte de ti, tal cual, quieres expresar y desarrollar a través del podcast. Eso me parece esencial y yo creo que eso es lo que, gran parte de lo que hace que un podcast se sienta como genuino, más allá de su contenido, de la calidad de la grabación, etcétera. O sea, que haya claridad sí, por qué lo quieres hacer a nivel personal. Vale, muy bien. Pues como todo lo bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Todo lo bueno tiene que terminar. No sé si Lo malo quieran. también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí. Lo bueno también es que las cosas malas también terminan. Sí. No sé si quieran ustedes hacer un comentario, Más que una pregunta. Sí, no sé si más que una pregunta ustedes quisieran hacer algún comentario para el público. O bueno, también pues ya para ir cerrando. Yo no más que gracias. Gracias por escuchar Mandarax y gracias por conectarse a esto. Sí, y gracias por darle la importancia a Nextia Lab al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque el que se hagan estas cosas, digo, ojalá y que no se tuviera que esperar a la efeméride para tener este tipo de intercambios, pero la verdad es que es bonito saber que hay gente que le está dando peso a un momento que está literal pensado para llamar la atención y motivar una reflexión de la importancia que hay, la importancia que tiene que hayan mujeres trabajando en la ciencia y niñas que estén volteando a ver hacia la ciencia como una opción de vida. Entonces, qué padre que organizaron esto. Insisto, ojalá y no tuviera que necesitarse la efeméride como pretexto, pero es muy bonito saber que aunque sea este día del año, digo, no solamente ustedes, pero hay tantas cosas que están pasando que ayudan justo a poner el ojo público en un tema tan importante y que cada vez está pues resultando más urgente y que a la vez también poco a poco ahí va, mejorando, paso a pasito, ahí va, pero pues sí. Entonces, qué padre, feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a todos. Abracen a su científica favorita. Y si tienen a una niña en su familia, de la edad que sea, llévenle un libro que tenga que ver con ciencia, pónganle unos programas padres y explíquenle que si le interesan esos temas, se dedique a ellos, está padre, ayuden a romper un poco como esta cosa como justo cultural de que a las mujeres no nos interesan ni nos podemos dedicar a la ciencia porque no somos buenas para eso, porque es horrible y si no se va rompiendo una persona a la vez, no hay para cuándo. Y háganles el camino fácil. Sí, O tan sobre fácil todo. como se lo harían a un niño.
No le digan, no, mijita, no, mejor ¿por qué no te dedicas al diseño gráfico? No, como claro, toma, sé científica y al mismo tiempo encárgate de darle de comer a tus hermanos. Sí, O sea, tiene que ir sí, el alentar junto con tapiar el camino para que esa expresión de ese aliento pueda ser posible. totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Leo y Alita, por su tiempo, su dedicación y pues por motivarnos a todos los que les escuchamos para acercarnos a la ciencia. Son una gran referencia para todos los que los escuchamos. También, pues a título personal, también les digo que me inspiran muchísimo. Yo también soy bióloga y la verdad me gustaría también hacer una carrera en divulgación. Pues les agradecemos mucho su participación y pues antes de concluir les invitamos también a que compartan sus redes sociales, su contacto y cómo las podemos escuchar, además de buscar Mandarax en Spotify o en otra red. Que es lo más fácil, ¿eh? La verdad. Sí. O sea, no es por nada, pero en Spotify o en Apple, me parece que ya también estamos en Google Podcasts y en Y en Amazon. Amazon. Ajá. Sí, pueden nada más poner Mandarax en su buscador y apareceremos. Pero también nuestras redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, han estado muy activas en estas últimas fechas. Nos pueden encontrar en @lasmandarax en Instagram y facebook.com/Mandarax lo explica todo. Y también, pues si les interesa echarse una vuelta por nuestro Patreon, que es patreon.com/Mandarax, porque ahí hay contenido extra para quienes se vuelven Patreons. Hay también como más comunidad, porque nos mensajeamos y así. Y además, pues nos pueden apoyar económicamente. Literal. Sí. Y Y bueno, pueden ya hacer sí, posible que siga siendo gratis para más personas. claro. Ujú. Y ya si quieren algo a título personal, mi Twitter es @leos Y el mío es @alita_emo. y mi Instagram es @leosrobot, porque sí, por si las dudas, hay gente que prefiere. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho su participación y a todos los que nos están escuchando y viendo por Facebook. Les recordamos estar al pendiente de la programación y la transmisión de los eventos en el marco de la conmemoración o el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el programa de Escribiendo Juntas Nuestra Historia a través de nuestras redes sociales. Y feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para todos. Gracias. Adiós, Muchas gracias. gracias.